Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Sagitario, cariño. Ya he dicho que voy a entregar lectura bonus para todos, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Sagitario. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Pero hoy, por Dios, Richard, ¿qué has hecho aquí? Espérense, ¿vale? Ahora sí, si no, va a chocar esto. Empezamos, Sagitario, cariño. Muy bien, mi querido Sagitario. Yo lo que siento, Sagitario, que muchos de vosotros posiblemente están en una etapa en la cual no quieres complicarte la vida, ¿vale? Me dice Richard, si pasa algún problema, busco soluciones, pero ya no quiero drama. ¿Quieres paz? ¿Quieres tranquilidad? O a lo mejor de repente llevas unos días en la cual te sientes muy bien contigo mismo también, mi querido Sagitario. Pero mi querido Sagitario, esto es como si alguien lo está observando. Siento que hay muchas personas que posiblemente están como pendientes de tu estabilidad, de tu tranquilidad, mi querido Sagitario. Especialmente con una persona con la cual de repente tú has tenido lo que es una historia. ¿Por qué Sagitario ya no publica cosas en sus redes sociales? ¿Por qué Sagitario no me llama? ¿Por qué no me reclama? ¿Por qué de repente ya no pone cosas tristes? Siento, cariño, que tú me dices, Richard, mi vida personal va a ser mi vida personal, ¿vale? Aunque me esté prácticamente destrozando por pedacitos, no tengo por qué gritar a los cuatro vientos lo que me está pasando. Eso es madurez, Sagitario. Eso es madurez, ¿vale? Siento que muchos de ustedes es como que quieres vivir la vida, quieres darte una oportunidad, quieres sonreír más. Es como si me dijeras, me he cansado ya, Richard, de estar sufriendo, me he cansado de lamentarme, ahora quiero ver la vida con otros ojos. Pero alguien está pendiente, alguien está observando, cariño. Se da cuenta que ha habido un cambio en tu vida. Se ha dado cuenta, mi querido Sagitario, que a lo mejor, como te digo, ya no está siendo dramática como otras veces. No, y esto le está despertando su atención. ¿Qué ha pasado con Sagitario? ¿Qué será de su vida? ¿Estará bien? ¿No estará bien? Me sorprende. A lo mejor está siendo hasta tan radical que no publicas nada en tus redes sociales. Estás en modo zen, en modo silencio. Muy bien, corazón. Hace bien, cariño. Hace bien porque nunca sabes con qué tipo de persona te estás rodeando. A lo mejor de repente tú tienes un sueño, tienes un proyecto y antes, pues, de una forma inocente, te gustaba de repente anticiparte y publicabas en las redes sociales, ¿no? Y al final, pues, no se concretaba. Hace bien, cariño. Hace bien, ¿vale? Cuando uno tiene un sueño, corazón, mejor así ve. Así, boquita cerrada, porque nunca sabes quiénes de repente desean tu bien o tu mal y te pueden salar. Como dice mi madre, te pueden salar, cariño. No todo el mundo, mi querido Sagitario, quiere tu bien. Aunque tú me digas que seas buena persona, aunque seas buena persona, siempre va a aparecer una persona que no quiera tu bien. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Mi querido Sagitario, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, Sagitario. A ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del 4 de copas, mi querido Sagitario. Vale.
Como yo he visto en el cuenco de cuarzo que muchos de vosotros no quieren complicarse su vida, siento, Sagitario, que posiblemente también hay una persona que a lo mejor está esperando como tu atención. Porque tenemos esta carta, fíjate muy bien. Acá hay un personaje que parece inclusive un poco inmaduro, ¿no? Como que tú me dijeras, Richard, le he dado tantas oportunidades, lo he estado esperando, he intentado hablar, pero no cambia. Entonces tú das un paso atrás sobre todo por tu salud mental, Sagitario. Por tu salud mental. Vamos a continuar. A ver, ¿qué más me dicen? Yo siento que alguien está un poco confundido o confundida. Ya a lo mejor de repente está lo que es también cerca de tu entorno. Porque no todo tiene que ser personas en la distancia. A lo mejor tú me dices, Richard, noto que mi pareja está extraña, ¿qué lo está pasando? Noto que a lo mejor de repente ya no me reclama cosas o es indiferente, etcétera, etcétera. Tú estás notando un cambio. Pero lo bueno, Sagitario, que si tú de repente es tu historia y tú estás en pareja, tú estás buscando una solución. Y yo siento, Sagitario, que tú estás madurando. Seas hombre o mujer, tú estás evolucionando. Tú ya no quieres drama. Ya no quieres historias como la Rosa de Guadalupe, cariño. Tú necesitas soluciones, tú necesitas hablar, tú necesitas paz. A ver. La carta también de la Reina de Espadas, cariño. Para muchos de vosotros viene una conversación o vas a tener una conversación posiblemente con estas personas que les sorprende tu cambio, ¿vale? O que a lo mejor de repente a ti te sorprende su cambio. Hay una conversación, cariño. Vamos a continuar, corazón. La carta del As de Bastos, Sagitario. Siento, cariño, que muchos de vosotros quizás no estás de acuerdo inclusive con el ritmo de vida que está llevando a alguien. O de repente con sus decisiones, Sagitario. Por eso que me salió la carta de la Reina de Espadas, que va a ver lo que es una conversación. ¿Por qué te digo que no estás de acuerdo con el ritmo de vida de una persona? O hay una persona que no está de acuerdo con tu ritmo de vida también. Tú solamente toma lo que es tuyo, pero es en base a una conversación. Porque aquí veo placeres, cariño. Aquí yo veo que hay un personaje que se mata posiblemente por la relación, para que las cosas salgan bien, para que funcione esta historia. Pero alguien solamente vive la vida loca, cariño. El presente, el momento. Y como hay un grupo de ustedes que está evolucionando, hay un grupo de ustedes que quiere las cosas claras, posiblemente vas a tener una conversación, quizás por tu parte. Vamos a continuar. A ver. La carta también de la justicia. Y muchos de vosotros, mi querido Sagitario, siento un Escorpio muy fuerte, vas a poner ultimatos. ¿Vale? Siento que lo vas a decir, hey tú, sapo. Hey tú, rana, feo, vale, da igual, por Dios, vale, todos son guapos, ¿vale? ¿Qué te pasa? A ver, explícame, yo quiero que las cosas se solucionen, yo quiero que las cosas vayan bien, pero yo veo, corazón, que muchos de ellos posiblemente se van a cerrar lo que es en su mundo y hay un grupo de ustedes que inclusive van a llegar lo que es a la parte legal, no te pones de acuerdo con alguien, pero yo lo que siento, Sagitario, siento como que tú tienes mucha seguridad. Siento como que tú de repente te sientes como que ha llegado la hora de hacer ese cambio. Siento esto, ¿vale? No quieres como complicarte la vida. Estás cansado, cansada posiblemente de llevar ese ritmo. Necesitas un cambio, mi querido Sagitario. Necesitas esto. Y vas a ser claro, vas a ser clara. Sí, vas a ser claro, vas a ser clara. Tú necesitas luz en tu familia, en tu hogar, en tu contacto, en tu relación. Ya no quieres estar viviendo siempre de repente en la sombra. No quieres esto. Tú necesitas luz en tu vida, mi querido Sagitario. Hace bien, corazón. Hace bien, ¿vale? Siento que ahora la persona adulta, la persona madura en esta historia vas a ser tú. Ya sea tu pareja, sea tu enamorado, sea tu familia, porque a lo mejor hay una persona que, supongamos tú estás conociendo recién a alguien, esta persona no se aclara y tú vas a ir por un pie por delante. Mira, por favor, o somos novios o no somos nada, porque carne no me falta, me sobra carne, ¿vale? Entonces siento como que vas a ser muy
un poquito venenosa, sinceramente, un poquito venenoso, pero me encanta tu veneno, Sagitario, me encanta tu veneno. Tú continúa así, cariño. Tienes que dar cara a la situación, corazón. Ya, Richard, pero todo este tiempo yo pensaba, ¿y si mi Pepelucho me deja? ¿Y si la Lupe me deja? Si lo digo esto, no, cariño, tienes que hablar, porque a lo mejor esa persona piensa que todo marcha bien con ese ritmo de vida que a ti no te gusta. Vamos a ver qué me dicen, cariño. El arcángel Gabriel. Vamos a ver, mi querido Sagitario. Vamos a ver. Por otra parte, también, mi querido Sagitario, siento que muchos de vosotros, y puede estar relacionado con los hijos, estás un poco deprimido, deprimida. Estás así. A lo mejor de repente, yo qué sé, cariño, a veces pasa, ¿cómo se llama? Posparto, que lo dicen, creo, ¿no? La depresión posparto, creo que se llama. O de repente estás estresado o estresada porque no sabes cómo poder responder a la familia también. Puede ser el caso, tienes muchas responsabilidades, tú sabes que a veces los niños gritan o se enferman, no sabes cómo actuar. Te noto un poco triste, ¿vale? Especialmente las mujeres. No sé qué hacer, Richard, con esta situación. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Dice, magia de las palabras. Escucha, todas las palabras que piensan y que expresa se arraiga en su chakra de la garganta. Estás un poco nervioso, nerviosa, te recomiendo, mi querido Sagitario, que cuando tú hables con esa persona, habla de una forma pausada, sereno, corazón, porque siento que muchos de vosotros se van a poner nerviosos y van a gritar, ¿vale? Este se encuentra desequilibrado actualmente. Para mejorar su comunicación con los demás, debe armonizarlo. Puede que sea el momento de modificar un aspecto de su vida, pero todo se habla, cariño, con razón, con lógica, de una forma educada, mi querido Sagitario. Yo sé que tú eres fuego puro, cariño. Tienes tu carácter, ¿vale? Pero mejor, corazón, hay que actuar. Tú eres inteligente. Tú eres muy inteligente, Sagitario, porque yo conozco a muchos Sagitarios, todos son muy inteligentes, les gusta leer, son muy cultos, la mayoría, ¿vale? Habrá de repente un 0,01%, pero eso te dice tu ex. Tu ex te dice, ahora alguien va a escribir aquí, va a decir, Richard, te equivocas, yo he estado con un Sagitario que no, era bruto. No, yo a todos los Sagitarios que yo he conocido son muy inteligentes. Eso sí, las cosas como son muy inteligentes, pero son raros de carácter. Son muy raros de carácter ustedes, muy raro, ¿vale? Para poder entender a un Sagitario es como entender a una mujer. Es muy difícil. Es muy difícil, cariño, pero son muy inteligentes. Una cosa no quita lo otro, pero son raros de carácter. ¿Qué quieres que le diga? Pero son inteligentes. Es así, cariño. Y no es porque quiera de repente equilibrar las cosas, no. Son muy inteligentes, pero son raros de carácter, cariño. Ese es el punto. Qué bonito sería si buscara un equilibrio, corazón. Serías un científico. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, trata de buscar lo que es un equilibrio. Te voy a sacar lo que es una carta guía. Vamos a ver, Richard, me encanta porque eres muy diplomático. Nos destruyes y nos levantas otra vez. Así tiene que ser, cariño. Vamos a ver, economía. A ver, mi Sagitario. Vamos a ver, corazón. Economía. Tenemos lo que es la carta de la luna. ¿Tienes problemas económicos, mi querido Sagitario? O posiblemente estás un poco nervioso, nerviosa por la economía. A ver, ¿por qué? La carta del emperador porque algo se retrasa, algo se está retrasando, Sagitario. A lo mejor tienes que cobrar un cheque, estás esperando un contrato o ves muy lento la evolución en la parte económica. La carta del diablo, ten cuidado con los impulsos, ya te he dicho, ten cuidado con los miedos también. Si estás en un juicio, en un trámite legal, asesórate. Y la carta de la rueda, todo va a ir bien, cariño. Todo va a ir bien, vas a recibir ese dinero, ese contrato, pero es cierto que las cosas van un poco lentas actualmente, mi querido Sagitario. A ver, un mensaje de los ángeles del amor, ¿vale? Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, mi querido Sagitario, cariño, vamos a ver, corazón. Dice, cuidado con las banderas rojas. Ciertas señales le están avisando, mi querido Sagitario. ¿Te acuerdas que te he dicho que muchas personas te están observando? Muchas personas se preguntan por qué tú... Perdón. Ay, la garganta me traiciona. ¿Por qué tu cambio, mi querido Sagitario?
Siento, corazón, que muchos de ustedes, a lo mejor de repente hay una persona que te está mintiendo o hay una persona que lo tiene cerca y no es trigo limpio, ¿vale? Cuidado con las banderas rojas. Algo viene, Sagitario, pero te recomiendo que ahora hagas uso de tu inteligencia, ¿vale? Pero algo viene en el futuro. Vamos a ver las características, cariño. Se me acaba el tiempo. Vamos a ver. Ay, mi querido Sagitario. La carta de Rey de Copas. Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, es como que no te entiendes con alguien porque hay una distancia, cariño. Puede ser de elemento agua o posiblemente te da un poco de pena o de tristeza que una persona de elemento agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, quizás tenga que hacer un viaje también, porque tenemos esta carta, ¿vale? Esta persona puede ser de contextura gruesa, piel blanca, cabello corto, puede ser que tenga canas, etcétera, etcétera. Muy espiritual. La carta del 7 de oros. Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, hay una persona que pide volver otra vez a vuestras vidas, empezar otra vez desde cero, pero es como que me dice Richard, aparece como si no pasara nada, entra a mi casa como Pedro en su casa. Es así. Es cierto que me gustaría volver a empezar otra vez, pero al menos que se disculpe, ¿no? Al menos que me diga, lo siento, no lo volveré a hacer, cometí un error, cariño. A ver. Esta persona puede ser de piel blanca, se peina por el costado, cabello corto, castaño negro. Tiene la nariz un poco ancha, como la mía, corazón, ¿vale? Cejas pobladas. Es un personaje que inclusive de repente acaba de terminar lo que es una relación. Muchos de vosotros también, cariño, van a hacer un balance. Hay algo que te está preocupando y siento que muy pronto vas a tomar una decisión. Muchos de ustedes están lidiando con otra persona de elemento fuego, pero también especialmente otro Sagitario, ¿vale? Delgado, delgada, tiene lo que es una mirada muy penetrante, tiene algún tipo de tatuaje, cabello largo, lacio, se le pinta de algún color, inclusive algunos de ellos tienen ojos claros, mi querido Sagitario. Espero que te guste esta lectura, cariño. Siento que tú vas a ir por un pie por delante, Sagitario. Siento que me dice Richard, se acabó los miedos, se acabó las inseguridades, las dudas. Ahora voy a apostar por mí. Y eso me encanta, cariño. Eso me encanta. Mi querido Sagitario, eres un ser muy inteligente. Saca provecho de tu inteligencia, de tus habilidades. Te quiero, corazón. Hasta la vista. Sé feliz.